Buenas noches, estimados televidentes. En el programa del día de hoy vamos a analizar, volviendo al tema del Medio Oriente, vamos a ver lo que ha sucedido especialmente en la región de Idlib, en Siria, con la supuesta muerte o asesinato de el hasta hace pocos días califa del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Quiero señalar primeramente que las noticias, o sea, de los medios de comunicación internacionales, realmente han sido, yo diría, bastante confusos, sobre todo a partir de unas supuestas imágenes donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está como dirigiendo la operación o sentado viendo qué es lo que pasa en esa operación donde fue, parece que muerto el líder del Estado Islámico. En primer lugar porque una operación que es una operación realmente puramente militar, no tiene nada que ver o no debería tener mucho con el tema de política interna en los Estados Unidos. Sin embargo, es evidente que ante la situación de inestabilidad que vive actualmente la administración Trump, impuesta prácticamente ya a un proceso de impeachment, de impugnación de la presidencia, donde ahí han aparecido otros nuevos testigos que están acusando al presidente de los Estados Unidos de utilizar el tema de Ucrania en llevarlo a la política interna de los Estados Unidos, en este caso acusando a uno de los candidatos principales del Partido Demócrata, Joe Biden, y su hijo de que fueran acusados en Ucrania, cosa que está influyendo a la vez entonces en la política interna de Estados Unidos. Ha creado realmente en la administración Trump un momento de extrema inestabilidad y todo luce de que ante esta situación y para dar un golpe de efecto, la administración estadounidense entonces ordena la aniquilación del líder del Estado Islámico, lo cual incluso por empatando diferentes informaciones de la prensa internacional, parece que un informante de origen kurdo que se había introducido en el círculo íntimo del hasta hace pocos días líder del Estado Islámico, señaló dónde estaba, o sea, señaló su ubicación. Incluso hay supuestas pruebas de que había sangre del fenecido jefe del Estado Islámico, que finalmente corrobora que sí que era él, ante lo cual entonces es una operación punitiva de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, dan al traste con la vida de este personaje. Yo creo que es importante señalar que incluso el presidente de Estados Unidos, de una manera un poco fuera de los marcos de la política, señaló que había muerto llorando, gimiendo. Realmente el jefe del Estado Islámico se autoaniquiló, o sea, se hizo volar un chaleco antibalas, un chaleco de explosivos, chaleco que mata a 3 hijos que estaban con él y aparte de eso derrumba el túnel donde se encontraba escondido, donde finalmente había sido acorralado por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, lo cual nos da a nosotros que por lo menos el líder del Estado Islámico, que había pregonado la muerte por esta vía como forma de acceder al paraíso según las tradiciones de la religión islámica, realmente cumplió con su palabra, se autosuicidó, se hizo detonar, lo cual demuestra que es mi opinión personal, que cumplió con su palabra hasta el último momento. Yo creo que hay que señalar que desde el punto de vista mediático, Estados Unidos ha señalado incluso a través de su propio presidente que esto es una afirmación del compromiso estadounidense en contra del terrorismo. Recordemos que años antes también, en la época de la administración Obama, había sido también asesinado Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. Ambos, porque las informaciones que aparecen también nos están diciendo que a al-Baghdadi, su cuerpo, lo que quedó, los restos de su cuerpo, después de haberse detonado, que supongamos que debe haber sido bien poco, porque la explosión incluso hizo que colapsara un túnel,
donde se encontraba él acorralado por las fuerzas de Estados Unidos, repito, también sus restos habían sido arrojados al mar, de una forma evidentemente de no dejar un lugar donde se rinda culto al hasta entonces líder del llamado Estado Islámico. Yo quiero destacar que mediáticamente, evidentemente, hay informaciones muy contradictorias. Incluso la administración estadounidense dijo que había contado con el apoyo de Turquía, de Rusia, de los kurdos. Los rusos de por sí se desmarcaron del asunto y dijeron que ellos realmente no habían sido informados, incluso que no habían visto vuelos de la aviación estadounidense en el lugar donde supuestamente fue asesinado el líder del Estado Islámico. Es posible que sí hubiesen sabido, pero lo cierto es que se desmarcan del asunto como diciendo, nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Y yo creo que es importante señalarlo también porque la gran pregunta que en este momento hay que hacerse es, bueno, ¿ha desaparecido el Estado Islámico? ¿Sí o no? ¿O qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Y yo creo que al respecto hay que señalar que en el propio nacimiento del Estado Islámico, Islámico que llegó a conformar un territorio en un Estado realmente, no hablemos de un protestado, sino realmente un Estado como tal, con todas las características que haya tenido en los territorios de Siria e Irak. Ese Estado funcionó y ese Estado tuvo, en muchas ocasiones, ha sido incluso acusado al gobierno de Estados Unidos de haber apoyado al nacimiento del Estado Islámico como forma de destruir el régimen sirio de Bashar al-Assad. O sea, apoyo, y cuando hablamos de apoyo estamos hablando incluso de apoyo militar. A la vez incluso se habla de que el propio gobierno del Estado de Israel también apoyó al Estado Islámico como forma también de mantener un conflicto que de una u otra manera sigue siendo un conflicto interárabe, o sea que implicaba a diferentes actores árabes e incluso implicaba también al gobierno de Turquía, que como sabemos tiene una relación directa con Siria, sobre todo en la frontera norte donde se encuentran los kurdos sirios que hemos dicho en programas anteriores están intentando han intentado la creación de por lo menos un Estado autónomo del gobierno sirio y manteniendo siempre una relación con las otras partes o los otros territorios que conforman el Kurdistán, en este caso mayoritariamente en territorio de Turquía. Ha muerto el líder del Estado Islámico, pero es muy posible que a partir de este momento, en primera, ya ha sido elegido otro líder. Incluso Estados Unidos dijo que uno de los posibles candidatos también había sido muerto un par de días después. Esto igual queda en los marcos de la especulación, porque prácticamente no está confirmado. Solamente 5 días después el Estado Islámico sí había señalado que su líder había sido muerto, o sea, Abu Bakr al-Baghdadi, y ya había elegido un nuevo líder, en este caso el líder nombrado califa, o autonombrado en este caso califa, porque Abu Bakr al-Baghdadi se había autonombrado califa del Estado Islámico, y cuando uno habla también de califa hay que señalar que el califato quiere decir, es algo así como el líder de los creyentes musulmanes, en este caso de la rama sunita de los musulmanes, la rama mayoritaria, califato que desapareció hace realmente más de 100 años, cuando en el año 1918 desaparece el Imperio Turco Otomano y el último califa, que a la vez era sultán del Imperio Turco Otomano, fue depuesto, nace la República Turca, y con el nacimiento de la República Turca desaparece el imperio y desapareció también el califato islámico. O sea, esta autoproclamación pasada de al-Baghdadi fue como una especie de intento de unificar a todos los musulmanes sunitas a través de esa figura que conocemos duró bastante en el tiempo y que también fue no solo combatido por los kurdos sirios, sino incluso por el gobierno sirio, por oposición del gobierno sirio también. O sea, tuvo enfrentamientos militares en todos estos territorios por un accionar realmente que de una u otra manera no hay posibilidad de quitarle el calificativo de terrorista
muchas veces por la imposición de supuestas concesiones islámicas donde se destruía todo lo que no fuera del Islam. Se destruyeron en Siria y en Irak monumentos que son monumentos realmente de la historia de la humanidad, de la larga historia humana. El Estado Islámico lo destruyó, se asesinaron muchas personas de cualquier edad. Todos los que no profesaran su lealtad al Estado Islámico, hombres, fueron asesinados, lo cual creó evidentemente yo diría una connotación de oposición a los estados que incluso en un momento habían apoyado al Estado Islámico, en este caso Estados Unidos por conveniencia puramente política, y incluso de países árabes que también son acusados de haber apoyado al Estado Islámico, como Arabia Saudita y los diferentes emiratos del Golfo Arábigo Pérsico. Relacionado a los Estados Unidos, hay que destacar que la prensa estadounidense, de una manera que sorpresiva, diría yo, incluso cuando se refirieron en un primer momento a la muerte de al-Baghdadi, hablaban de una persona, digamos, muy religiosa, una persona practicante, un beato de la religión islámica. O sea, incluso la palabra terrorista había desaparecido. Esto trajo consigo grandes críticas, efectivamente, de la administración estadounidense, de la administración Trump. Trajo consigo a la vez que el Washington Post cambiara la editorial que habían puesto relacionada a al-Baghdadi y pusieran otros calificativos ya relacionados al terrorismo. Pero de una u otra manera observamos que en la pugna interna de los Estados Unidos, cualquier, digamos, punto que sea de fricción entre el gobierno y la prensa, por cualquier hecho singular, trae a la vez consigo diferentes manifestaciones que llevan a el enfrentamiento que da la impresión también que cada vez más agudo entre la mayoría de la prensa de Estados Unidos y el gobierno de Trump. Hasta aquí la primera parte del programa, continuamos más tarde. Continuando con la parte anterior y respondiendo a la pregunta que nos habíamos hecho de que qué va a pasar o ha desaparecido el Estado Islámico, nosotros creemos que la situación actual del Medio Oriente, en esta parte realmente que se ha manifestado como la parte más conflictiva en lo que va sobre todo de Siria, de Irak, evidentemente solamente digamos que ha pasado la página a un capítulo de una larga serie de movimientos que se pueden considerar como movimientos terroristas, que están motivados especialmente por dos factores que de nuestro punto de vista son extremadamente importantes. En primer lugar, existe un factor puramente socioeconómico, o sea, es una región con grandes diferencias económicas entre las personas o los grupos políticos sociales que más tienen acceso a la riqueza y los que menos tienen. Incluso habría que señalar que entre esos dos grupos, en el caso de tanto Siria como Irak, hubo en el momento de poder de los partidos árabes basistas, hubo un crecimiento de un sector medio de la población, de intelectuales muchas veces que tuvieron un desarrollo económico, pero a la vez el desarrollo económico llegó un momento en que fue limitado por las políticas de los gobiernos del entonces de Irak y de Siria, y a la vez totalmente limitado el acceso al poder político. Esto es uno de los factores principales, junto a el fracaso del nacionalismo árabe, que han motivado, digamos que los llamados movimientos islamistas o del integrismo musulmán o islamitas integristas tengan desde hace, yo diría, más de 20 años, un papel protagónico y en algunos casos un papel determinante en las situaciones de estos países del Medio Oriente. Este fracaso del nacionalismo árabe, ese nacionalismo que en un momento
digamos, finales de los años 60, principios de los 70, parecía en una alianza con la Unión Soviética y el llamado campo socialista, que ofrecerían una situación de cambios realmente estructurales para los países del Medio Oriente. En realidad no ocurrió. Lo que hicieron fue insertarse en, digamos, la política de estos países, una burocracia que se hizo de una u otra manera del poder de los estados y con ello de la mayoría de los recursos con que contaban, y que ante esta situación y crear a la que habría que sumar la caída también de la Unión Soviética y el campo socialista, trajo consigo que el nacionalismo árabe, arrastrado por esta destrucción, fuera el ejemplo de que había fracasado para los países. Y cada vez que hay un fracaso del nacionalismo, siempre o casi siempre, en el caso del Medio Oriente habría que decir que siempre, emergen corrientes islámicas que van a ocupar de una u otra manera el espacio que empieza a dejar el nacionalismo en estos territorios. Corrientes islámicas que, basadas en el pensamiento de los hermanos musulmanes de Egipto, que son, digamos, los padres del integrismo musulmán desde el punto de vista ideológico, estas corrientes van a señalando que van a arreglar la situación socioeconómica de los países, situación que el único arreglo que tienen es yendo una vez más a las raíces del Islam, porque el Islam es el que resuelve todo, y en la palabra está lo que hay que hacer, y que los problemas que han tenido los países, todos los países islámicos, ha sido que han dejado realmente de practicar el verdadero Islam, y entonces lo que está proponiendo simplemente las corrientes del integrismo musulmán es la supuesta vuelta al Islam más tradicional. Ese Islam más tradicional se ha manifestado en el caso del Medio Oriente. Los ejemplos, yo diría, más connotados en la geopolítica internacional, lo tenemos en el caso de Al-Qaeda en Afganistán y Osama Bin Laden, y en el caso de Irak y Siria lo tenemos entonces en el Estado Islámico y la figura de Abu Bakr al-Baghdadi. Destacamos que incluso al-Baghdadi no era ni siquiera sirio, al-Baghdadi es de origen iraquí, e incluso el grupo formador de este Estado Islámico, que es un grupo realmente mayoritariamente iraquí, muchas veces fueron incluso combatientes en contra de Saddam Hussein. Sabemos que 2 invasiones a Irak, lo que ocurrió, 2 invasiones estadounidenses, que prácticamente resquebrajaron totalmente el Estado y que hicieron del Estado iraquí, a lo que se suma lo ocurrido con el Estado sirio y esa llamada primavera árabe en Siria, trajo consigo, ante, digamos, la ausencia de reales poderes estatales, que este Estado Islámico, digamos, con una fuerza realmente que para muchos fue sorprendente, llegar a ocupar vastísimos territorios de Irak y de Siria y plantear entonces el nacimiento de ese nuevo califato que ideológicamente, como dijimos anteriormente, simplemente significaba la vuelta al Islam más tradicional. Su aplicación en la práctica, sabemos a lo que ha llevado, a la destrucción y la muerte, porque evidentemente en el Corán, o analizar el Corán, sería una interpretación totalmente libre. Decir que su interpretación lleva a la instauración de un Estado del tipo que se llegó a instaurar, o lo que llegó a hacer el Estado Islámico, no tiene nada que ver con el Islam. No hay ninguna chura en el Islam donde diga algo relacionado a la destrucción, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con el cristianismo, o todo lo que tenga que ver con otras religiones minoritarias en este territorio. Muchas veces incluso es contrario. El Islam como tal, la palabra que está en el Corán es una palabra que normalmente es más bien benefactora, no habla de la destrucción de nada, lo que habla es simplemente de ese Dios al que hay que someterse como tal, pero
esa interpretación, las interpretaciones libres que se han hecho del Corán han traído consigo estas, digamos, posiciones extremistas, que han creado, que vinculados a los conflictos internacionales, conflictos de base en la situación socioeconómica de estos países, relacionados a conflictos ya de la geopolítica internacional y del accionar de los grandes poderes mundiales, en este caso Estados Unidos, Rusia, que son los principales poderes confrontados en la región del Medio Oriente, a lo que habría que sumar poderes emergentes como Irán, como Turquía, crea entonces un conglomerado, una situación que muchas veces no solo se hace caótica, sino se hace incluso difícil de entender. Como mismo empezamos hablando del tema de los Estados Unidos, vamos a concluir también hablando del tema de los Estados Unidos y la situación en estos territorios de lo que fue el Estado Islámico. Conocemos, Estados Unidos incluso retiró sus tropas, o sea, planteó una retirada de sus tropas del norte de Siria, dejando a los que habían sido aliados hasta ese momento de ellos, los combatientes kurdos sirios, aislados de la ofensiva que venía por el gobierno de Turquía, ofensiva que fue lanzada y detenida 2 días después ante la iniciativa de los Estados Unidos por un lado y de Rusia por el otro, 2 iniciativas distintas, no coordinadas, pero que cada una con un fin, en el caso de Estados Unidos, contrarrestar las críticas internas que estaban señalando que Estados Unidos había abandonado a sus aliados y que se iba a producir una gran masacre de kurdos, en el territorio del norte de Siria, territorio donde son mayoritariamente, existe una población de origen kurdo. Ese fue el accionar de Estados Unidos, que retiró sus tropas, y por otra parte de Rusia, que ante esta situación y por mantener unas relaciones, yo diría, cada vez más estrechas con Turquía y a la vez con Irán, llevaron a que en una reunión en el balneario ruso de Sochi se determinara que patrullas conjuntas de Turquía y de Rusia iban a resguardar una franja de 30 kilómetros en todo el norte de Siria para evitar entonces incursiones de los kurdos sirios en contra de Turquía, acciones que los turcos consideran como acciones terroristas y los kurdos sirios simplemente lo consideran como acciones de defensa a su territorio, el territorio donde han vivido ancestralmente. Lo cierto es que finalmente Turquía, Erdogan y Rusia, el presidente Putin, firman un acuerdo por el cual se retiran las tropas kurdo-sirias y en esa franja empiezan los patrullajes de Turquía y de Rusia. Por otra parte, el gobierno sirio firma una especie de acuerdos también con los kurdos sirios y las tropas sirias empiezan a avanzar en todo el territorio del norte, es decir, el último territorio posiblemente donde todavía el gobierno sirio no tiene un control político militar totalmente efectivo, pero ya sus tropas empiezan a ocupar estos territorios y ante esta situación Estados Unidos, las tropas estadounidenses que se habían retirado hacia Irak, por cierto, el gobierno de Irak dijo que ni siquiera los habían consultado y que no aceptaban que las tropas estadounidenses estuvieran en Irak. Lo cierto es que ante el avance de las tropas sirias, sobre todo hacia la parte más norte del territorio de este país, donde están parte de los principales pozos petroleros de Siria, hizo que entonces los Estados Unidos medio que revirtieran la orden y relacionado a este territorio donde hay petróleo, mandó a que, y en este caso Trump directamente en sus famosos tweets lo está planteando, mandó a que las tropas estadounidenses ocuparan estos pozos petroleros, supuestamente con la intención de que esos pozos petroleros no fueran otra vez reocupados por el Estado Islámico, cosa que ante la situación de derrotas militares, incluso de la muerte del líder del Estado Islámico, se hace prácticamente imposible y
lejano de lo real. Y lo que sí hay que ver como una situación real es en las propias palabras del presidente de Estados Unidos, que lo que se está intentando es ocupar tener estos pozos petroleros, digamos, como una base de intercambio, donde Estados Unidos se está abrogando el derecho de explotar económicamente estos pozos que desde hace bastantes años están siendo explotados, por cierto, a favor de intereses que tienen que ver de una u otra manera con diferentes entidades de los Estados Unidos. Y el propio presidente Trump está hablando de que las compañías de Estados Unidos son las que deben explotar estos territorios, lo cual muestra que los intereses económicos de los Estados Unidos, intereses que están relacionados al petróleo, son los que están primando en el accionar de la actual administración estadounidense en esta parte del norte de Siria. Hasta aquí este programa. Pasen buenas noches y muchas gracias.